libro de Génesis en el capítulo número 6. Espero que en sus hogares Dios les bendiga. Gracias por darnos este privilegio de entrar al seno de sus hogares y estar en sintonía de este programa Victoria Espiritual. Estamos contentos, agradecidos con el Señor, definitivamente nos sentimos alegres, porque en medio de pruebas o dificultades Dios es fiel y Dios quiere mostrar su fidelidad grande que Él tiene para con su pueblo. Hemos estado hablando sobre un tema desde hace unos 4 semanas atrás. Hemos estado hablando, no somos naturales, sino sobrenaturales. Los términos iglesia y natural no son congruentes, pues. No son algo que va a casar perfectamente bien. Término natural o material e iglesia no son términos congruentes. Hay diferencias abismales entre iglesia y el otro término o la otra palabra natural o material. Decir iglesia es hablar de la sobrenaturalidad de Dios sobre cada uno de nosotros, porque no nos convertimos en iglesia el día que nacimos de nuestra madre. Ese día vinimos a este mundo, ese día fuimos dados a luz y ese día vimos acá o nacimos para estar en este mundo, pero fue un nacimiento natural, con dificultades tal vez el parto, pero un nacimiento natural. De hecho, la vida, el milagro de vida, eso es sobrenatural, eso solamente lo puede dar Dios Todopoderoso, claro que sí. Pero cuando nosotros hablamos de un nuevo nacimiento desde el punto de vista espiritual, para convertirnos en iglesia de Jesucristo, entonces el término ya no puede ser solamente un término material o natural, sino que el término iglesia es algo sobrenatural. Hemos sido formados por Cristo Jesús. Como iglesia fuimos hechos hijos de Dios por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por tanto, si Cristo Jesús es Dios Todopoderoso y si de Él, de su costado partido, herido, hemos nosotros salido por la sangre que Él derramó y vertió en la cruz del Calvario, nosotros no somos naturales, somos sobrenaturales. Pero deberíamos creerle a Dios exactamente lo que la Biblia declara. A veces no hemos querido creerle a Dios o no hemos podido creerle a Dios. A veces nos hemos hecho los disimulados ante la palabra de Dios a nuestra vida. Hemos hecho caso omiso a las promesas de la Biblia. Hay otra gente que las ha creído y nosotros como hijos de Dios a veces no la hemos podido creer o no la hemos querido creer. No la hemos aceptado que es para nuestra vida. El Señor ha dicho que si tan solo podemos creer, podremos ver la gloria de Dios. Para el que cree, ha dicho el Señor, todas las cosas le son posibles. El Señor ha declarado en Juan capítulo 15, versículo 7, que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que querramos y nos será hecho. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, la idea de Dios, la intención de Dios, no es que nosotros vayamos a clamar a Él para ver si nos va bien cuando clamemos, para ver si algo podemos tocarlo a Él para recibir algo de parte de Él. Él ha declarado promesas gloriosas, eternas en su palabra. Están aquí escritas, amada iglesia, para que nosotros las disfrutemos. No exactamente depende solo de nosotros. Él lo ha prometido para nuestras vidas. Y si Él lo ha prometido, eso significa que esas promesas de la Biblia están para el pueblo de Dios y que nosotros somos lo que la Biblia dice que somos, hacemos o podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer y podemos nosotros recibir lo que la Biblia dice que podemos recibir. Y por lo tanto, tan solo tenemos que llegar a la presencia de Dios para clamar y para agradecerle por sus favores y sus misericordias. Depende de nosotros el acercarnos a Dios, depende de nosotros creerle a Dios, depende de nosotros tener un corazón abierto y estar en el lugar correcto para recibir la bendición de Dios. Pero depende de Dios que Él cumpla su palabra y su promesa para cada uno de nosotros. Dios lo ha declarado, Dios lo ha puesto ahí para que nosotros la creamos, la declaremos, lo aceptemos y podamos vivir de acuerdo a lo que aquí está establecido. Cuando eso mira a Dios, Dios dice, estos lo creen, estos lo quieren, estos no solo lo necesitan, estos ya lo han declarado y ya caminan como que si lo tuvieran. Ni siquiera lo han recibido, pero se están deleitando en mí. Ni siquiera lo están viendo ahí todavía con sus ojos físicos, pero lo han visto con los ojos de la fe y se han deleitado en mi presencia, han encomendado delante de mí su camino, han confiado en mí y creen que yo voy a hacer un milagro en sus vidas. Somos sobrenaturales.
y hemos hablado de vivir en lo sobrenatural, hemos hablado de ofrendar en lo sobrenatural, el dar para Dios, hemos hablado de caminar en lo sobrenatural, hemos hablado de dar fruto en lo sobrenatural, y ahora queremos hablar de servir en lo sobrenatural. Servir en lo sobrenatural, obedecerle a Dios en lo sobrenatural, es creerle a la palabra de Dios como Él nos la diga, cuando nos hable cómo tenemos que llevar a cabo una obra para Él. Servir en lo sobrenatural significa ser vistos como justos delante de Dios. Vamos a hablar de Noé, la vida de Noé y su familia, cómo fue salva. Servir en lo sobrenatural, obedecerle a Dios en lo sobrenatural, creerle a las instrucciones que Dios nos da, más bien obedecer las instrucciones que Dios nos da para poderle servir y hacer una obra para Él, es o implica ser vistos como justos delante de Dios, y que nuestra familia aún inclusive sea salva para la honra y gloria de Jehová. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es cierto que ese versículo y ese pasaje bíblico fue una palabra específica al carcelero de Filipos, allá cuando Pablo y Silas estaban prisioneros en la cárcel húmeda de Filipos. Sin embargo, en medio de que fue para él, esa palabra es viva y eficaz, y es una promesa para todo aquel que pueda creer. Si podemos creer, al que cree todo le es posible. Aleluya. Servir en lo sobrenatural, obedecer las instrucciones que Dios nos da para el servicio en lo sobrenatural, para obedecer sus instrucciones, para poder hacer lo que Él ha establecido para nuestra vida, implica ser vistos, repito, como justos, justificados por la fe, para tener paz para con Dios y ser aceptos delante del Padre Celestial. Es ser vistos como justos, y aún que nuestra familia sea salva para la gloria de Dios. Génesis capítulo 6 versículo 13 en adelante dice de la manera siguiente. Génesis capítulo 6 versículo 13 en adelante dice de la manera siguiente: debemos cambiar nuestro formato, es lo que hemos venido hablando. Debemos de cambiar nuestros moldes, no debemos conformarnos a este mundo en crisis. El mundo se muere cada día más y más. El mundo está por ser, qué sé yo, pues, ¿verdad?, aplicado sobre el mundo un juicio de parte de Dios. Vea lo que sucedió hace mucho tiempo atrás. Igual, porque el pueblo que en aquel entonces vivía se comportaba haciendo violencia y con mucha injusticia. ¿Qué es lo que usted mira en el mundo entero ahora en día? Violencia, injusticia, luto, llanto, dolor, pesar, muertes al por mayor. Eso es lo mismo que estaba sucediendo de generaciones al por mayor. Vea lo que sucedió. Génesis 6:13, por favor. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Llámese esa violencia un sinónimo de injusticia. A causa de ellos, a causa de todo ser viviente, la tierra está llena de violencia. A causa de los seres humanos, la tierra está llena de injusticia. A causa de la concupiscencia en el corazón de los hombres, dice segunda de Pedro capítulo 1, hay corrupción en el mundo. La concupiscencia del corazón, el deseo de hacer lo que nos da la gana, el tener rebeldía en nuestros corazones, permite que nosotros vayamos a este mundo a corromper las cosas que aquí en el mundo están, o a corromper a otras personas, porque nosotros nos estamos corrompiendo debido a esa rebeldía interna que no nos permite estar estables ni ver la gloria de Dios, sino que queremos actuar de acuerdo a los lineamientos que el príncipe de este mundo, el diablo y Satanás, ha puesto acá en este mundo, en el cosmos en el que vivimos. Las leyes del cosmos han sido, oiga, Dios ha dictado las leyes de la naturaleza, pero las leyes del cosmos, del mundo en que vivimos, han sido permeadas en alguna medida, han sido estorbadas por la influencia del diablo y Satanás. Y las personas se han dejado guiar de acuerdo no a lo que Dios estableció en su palabra, sino de acuerdo a lo que están viendo con sus ojos físicos y a lo que están oyendo con sus oídos físicos, que el diablo les está dictando y diciendo continuamente. Hay personas que están oyendo siempre voces del más allá, voces satánicas que están estorbando su vida y que por esa razón actúan como están actuando el día de hoy.
La gente no crea que vive así mal solamente porque les da la gana vivir mal. Hay una fuerza demoníaca de maldad que les está destruyendo, que les quiere hacer vivir en lo natural para poderles corromper en lo natural y destruir su vida para que no puedan obtener victoria ni bendiciones de parte del Dios sobrenatural. Pero usted y yo no hemos sido llamados a vivir solo en lo natural. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en medio de este mundo que se corrompe y estamos aquí para hacer luz en medio de las tinieblas y para sacar de las tinieblas a luz admirable a muchas personas que tienen necesidad de Dios. Pero eso no quiere decir que usted y yo vamos a corrompernos al igual que se corrompen las personas sobre la faz de la tierra. Nosotros estaremos no poniendo nuestra mirada en las cosas de esta tierra, sino nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es el ideal máximo, eso es lo mejor y lo óptimo que deberíamos hacer como iglesia. Pero nuestras realidades son otras en verdad. La realidad de la iglesia es que muchas veces la iglesia se corrompe. La realidad de la iglesia es que muchas veces la iglesia actúa mal. La realidad de la iglesia a nivel mundial, no esta congregación, a nivel mundial, es que la iglesia desobedece a los mandamientos y lineamientos de Dios. Recuerde, obedecer a las instrucciones de Dios para el servicio en la obra de Dios es ser vistos por Dios como justos en su presencia, justos, apartados del mal, justos, limpiados de toda la inmundicia para ser santificados, para ser gente que pueda honrar y glorificar a Dios y no ser abominable delante de Dios. Pero el problema es que la realidad no es esa exactamente siempre. Eso será un remanente fiel que haya, un poco de gente dentro de todas las congregaciones a nivel mundial que están tratando de mantener esa vida de santidad, esa vida de justicia, esa vida de sinceridad y obediencia delante de Dios. Pero muchos están viviendo una vida totalmente diferente y eso duele decirlo, y eso no es algo que deberíamos estar diciendo continuamente, pero es algo que falla dentro de nuestras congregaciones a nivel mundial. No hemos sido gente que está dispuesta a obedecer plenamente al Señor, porque hemos sido permeados por las leyes que están afectándose en este cosmos y que el enemigo está lanzando esos dardos de fuego, y por no confesar pecados, por rechazar la palabra de Dios, por no aceptar lo que la Biblia declara, nosotros hemos caído en un bache de la fe, en un orificio, y nos estamos hundiendo muchas veces y estamos con el lodo cenagoso a nuestro alrededor, y es necesario clamar a Jehová para que Él ponga atención, Él incline a nosotros su oído, como dice el Salmo 40, y podamos nosotros encomendarle todas nuestras cargas a Él para que Él pueda obrar un milagro en cada una de nuestras vidas. Esto, cuando vemos que la tierra estaba llena de violencia en aquel entonces, vemos que los tiempos pasados no eran diferentes a los tiempos actuales. Los tiempos actuales no son en nada diferentes a los tiempos antiguos. Siempre algo similar se ha dado o ha acontecido o se ha realizado. La tierra está llena de violencia a causa de los seres que viven ahí. Los seres humanos somos los que corrompemos entonces las naciones. Dios desea lo mejor para las naciones. Dios desea que su pueblo se humille para que entonces de los cielos se derrame bendición y vida eterna, para que entonces Él oiga nuestro clamor y entonces pueda limpiar toda situación difícil. Pero muchas veces el pueblo no clama a Dios. El pueblo se conforma a vivir ya de acuerdo a lo que está viendo continuamente, oyendo en los noticieros y viendo en la televisión, en los grandes noticieros que hay aquí en El Salvador y alrededor del mundo, y estamos viendo todos los problemas y la debacle que hay, y todavía como iglesia no nos hemos levantado para ser intercesores genuinos y para declarar esta nación pertenencia del Cristo de la gloria. Esto no es un lugar que le corresponde al diablo. Las naciones no le corresponden al diablo. Las naciones son de Jehová, el Dios todopoderoso. Si no, Dios no dijera. Es cierto que en una oportunidad la tentación suprema, recuerde, una de las tentaciones supremas del diablo allá en el desierto a Cristo Jesús fue: mira, todo eso que está ahí, ¿verdad? Todo eso te daré si postrado me adorares. Todo eso te voy a dar. De hecho, en alguna medida, vea, el diablo siempre utiliza, el diablo es padre de mentira y utiliza verdades a medias para dañar la vida de las personas. Nosotros muchas veces caemos en esas verdades a medias. No hay peor mentira que la verdad que se dice a medias, dice alguna persona por ahí. Pero el Señor Jesús, siendo Dios, siendo sabio, omnisciente, Él sabía perfectamente bien todas las cosas. Él sabía que Él es Rey de reyes y Señor de señores. No que había sido un rey, no que iba a ser rey. Él es el Rey de todo el universo, siempre será Rey
Rey y Señor. Es cierto que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Es cierto que se ciñó una toalla en un momento dado para limpiar o lavar los pies de los discípulos, para mostrarles humildad y darles una lección de humildad. Pero nosotros, cada uno de nosotros, entendemos que en medio de que Él dejó su trono de gloria para venir a buscar y salvar lo que se había perdido, fue 100% hombre, pero 100% Dios. Fue 100% humano, pero 100% Rey de reyes, Señor de señores, el Dios todopoderoso. Aleluya. Jesús de Nazaret no ha cambiado. Él en su naturaleza divina sigue siendo el Dios de todo el universo, y las naciones le pertenecen a Él. El diablo le dice: te voy a dar todo eso si postrado me adorares. Adán y Eva le dieron la llave de autoridad en el huerto del Edén al enemigo para que él pudiera gobernar y para que él pudiera hacer de las suyas, porque ellos le dieron la llave de autoridad. Cuando Dios le había puesto en el huerto a Adán, le dijo: te he puesto aquí para que crezcas, para que te multipliques, para que fructifiques, para que puedas sojuzgar en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en todo lo que existe. Tú vas a ser el Señor de este lugar. Pero Él entregó la llave de autoridad voluntariamente a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Claro, entonces el enemigo viene y le dice: mira, yo tengo autoridad sobre todas estas cosas porque tengo llaves de autoridad, porque se me ha entregado en alguna medida. Sin embargo, el Señor, en medio de todo, Él le dice: es que apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No soy yo el que te tengo que adorar, eres tú el que te vas a someter, porque todo el Padre lo pondrá debajo de las plantas de mis pies de todas maneras. No soy yo el que te voy a adorar, eres tú el que vas a tener que estar ahí en el polvo y vas a estar siendo sometido por siempre y para siempre. No podrás vencer, porque yo soy el vencedor y mi pueblo son los más que vencedores. El Señor nos ha puesto a nosotros sobre naciones y sobre reinos, y el Señor dice: pídanme y les daré por herencia las naciones de la tierra. Si Dios nos dice eso, es porque Él es Rey y Señor. Y si la Biblia declara que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, no puede la Biblia mentir. La Biblia es la palabra de Jehová de los ejércitos. El dueño de toda la tierra, de todo el universo, se llama Jehová de los ejércitos. Y entonces cada uno de nosotros podemos entender que todo lo que hay acá le pertenece a Cristo Jesús, pero que el enemigo, porque nosotros le damos la autoridad y voluntariamente le permitimos que gobierne nuestra alma, es que hace de las suyas y actúa con fuerza, y creemos que es poderosísimo cuando nosotros somos los que le damos nuestra alma para que Él la pueda gobernar, y a través de nuestra alma Él haga de las suyas. Lo poderoso no es el diablo, lo poderoso es su alma, amada iglesia. Nuestra alma es poderosísima, y si hay una segunda fuerza de poder en el universo, no es el diablo y Satanás, es el alma de los seres humanos. En la fuerza gloriosa de poder en todo el universo se llama Jehová de los ejércitos, aleluya. Pero si hay una segunda fuerza de poder en el universo, es el alma de los seres humanos. El alma es lo que el diablo utiliza, y el diablo no anda buscando figura, anda buscando el alma para que sea destruida. Por tanto, debemos tener cuidado y darnos cuenta que la tierra está llena de violencia, pero que nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nuestra ciudadanía es del reino celestial. Por tanto, si nuestra realidad es que vivimos mal, no vivimos obedeciendo a Dios, vivimos hasta cierto punto en corrupción y hasta en pecado, nuestra realidad, si es esa, debemos cambiar nuestra realidad. ¿Cómo? No amoldándonos o no conformándonos a este siglo, sino transformándonos o renovándonos por medio de la transformación o renovación de nuestro entendimiento, cambiando nuestro formato para poder servir de una mejor manera a Dios, obedeciendo sus instrucciones al pie de la letra. Nada nos costaría obedecerle a Dios lo que Él dice para poder triunfar en la vida. Nada nos costaría seguir al pie de la letra lo que Él dice en su palabra, y entonces seremos más que vencedores, seremos triunfadores en todo lo que emprendamos, siempre y cuando nosotros cumplamos lo que la Biblia dice. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta, amados hermanos en el Señor. Acá puede usted verlo. La tierra está llena de violencia, dice el versículo 13 del capítulo 6 del libro de Génesis, a causa de los seres vivientes, a causa de los seres humanos. Y he aquí, dice Dios, que yo los destruiré con la tierra. Voy a raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente, porque su maldad ha subido delante de mí, en otras palabras. Pero tú, Noé, oigan las instrucciones a Noé. ¿Qué tenía Noé que estar obedeciendo estas cosas? Pues si era una cosa ridícula hasta cierto punto. Nunca había llovido, nunca había caído un aguacero peor de 40 días y 40 noches, y la cosa era extraña hasta cierto punto. Las dimensiones del arca son dimensiones gigantescas: 150 metros de largo, 25 metros de ancho, por lo menos 15 metros de altura. Algunos entendidos en la materia dicen que por lo menos esto podría compararse, por la forma como estaba elaborada, así por pisos, pues, por decirlo de esa manera, podría compararse a una capacidad
de 500 vagones de un ferrocarril. 500 vagones de un ferrocarril, parecido a eso, era lo que le podía caber al arca. Por lo menos eso dicen los entendidos en la materia. Y oiga una cosa interesante, la forma como fue construida esta arca hacía difícil que fueran a zozobrar en medio de las olas, en medio de la tempestad, en medio de la gran tormenta, en medio de las situaciones más difíciles que pudieran ellos estar presenciando en esos 40 días de diluvio, esas 40 noches. Y por eso Dios le da un mensaje a Noé para que lo obedezca, pero que lo siga al pie de la letra. Si en algo no hubiese obedecido Noé, este hombre primero no hubiese sido visto justo, no hubiera sido visto por Dios como un justo, y segundo, le hubiera ido mal también por ser desobediente. Cuando Dios te dé instrucciones específicas, cúmplelas. Servir en lo sobrenatural, obedecer a Dios en lo sobrenatural, para obedecer todas sus instrucciones para el servicio en su obra, implica que tú seas visto como justo delante de Jehová, el Dios Todopoderoso. La verdad es que a veces eso de ser visto como justo como que no nos interesa demasiado. Sin embargo, cuando Dios te dice que eres justo, es que en verdad tu vida ha sido transformada, porque antes tu justicia y mi justicia eran como trapos de inmundicia delante de Dios, pero ahora tu vida es una vida de limpieza y de santidad delante del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Por qué? Por su misericordia y amor. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Si algo he predicado últimamente y le he dado duro a esto, es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Debemos andar en luz, porque Dios está en luz, y cuando Dios está en luz, Él nos ilumina donde está el pecado, y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecaminosidad. Además, cuando podemos andar en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si no andamos en luz, no podemos amarnos los unos a los otros. Si uno anda en luz y el otro en tinieblas, va a haber rechazo, porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Pero si ambos andamos en luz, si toda la iglesia anda en luz, vamos a tener comunión, nos amaremos, y entonces será más fácil que podamos interceder delante de Dios para pedirle perdón por nuestros pecados, apartarnos de ellos y alcanzar la misericordia de parte de Jehová de los ejércitos. Hay violencia en la tierra, hay violencia a veces en la iglesia, hay injusticia a veces en la iglesia, hay pecado a veces en la iglesia. En el mundo pues tendremos aflicción, pero Dios dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Como iglesia debemos levantarnos como una fuente de luz, en verdad, para poder bendecir el nombre de Jehová, y que el mundo entero pueda darse cuenta que somos gente obediente para cumplir los mandamientos y las instrucciones que Dios nos da. Las instrucciones de Dios a Noé fueron, mire el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, algunos cuartos, y la calafatearás con brea, la vas a pintar para que no se le filtre el agua por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca. 300 codos, hablemos de 45 centímetros por codo, por lo menos. Y la calafatearás. Esto es, si son 300, entonces estamos hablando poco más o menos. El libro de Ezequiel habla de 52 centímetros el codo, entonces estamos hablando poco más o menos de 140, 150 metros. Haga la conversión y se dará cuenta que poco más o menos anda por ahí. De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Si pone la mitad, entonces poco más o menos es eso que le dije, de 150 metros de largo, unos 25 metros de ancho y poco más o menos 15 de alto. Un poquito menos posiblemente. Una ventana harás al arca, no habría más, una sola ventana. Y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Solo arriba iba a estar la ventana. Nadie podía salvarte, solamente en esa arca solamente puedes salvarte viendo hacia arriba la gloria de Jehová que caiga sobre tu vida. El arca es un tipo de Cristo. Cuando estamos en Cristo Jesús no podemos estar viendo a ningún otro lado, ni a diestra ni a siniestra, sino puesta nuestra mirada debe estar en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces véalo ahí: una ventana harás al arca, versículo 16, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Jamás había llovido, recuérdelo, pero Noé tenía que obedecer esta palabra de manera exacta. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. La revelación de Dios es para sus hijos. La revelación de Dios es para su pueblo. No hará nada el Señor sin revelarlo primero a sus siervos los profetas. Recuerde eso. No hará nada el Señor si no revela primero a sus siervos los profetas las cosas que Él quiere hacer. Porque el plan de Dios no se mira, normalmente el plan de Dios se oye. Y cuando oímos el plan de Dios, entonces tenemos el conocimiento de lo que Dios quiere hacer en medio de cada uno de nosotros. Y Dios revela a un hombre que había sido visto, un hombre de buena conducta,
le revela a Dios las cosas que Él va a hacer. Va a destruir con diluvio de aguas toda la tierra. Versículo 17. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. El versículo 18 es precioso, en verdad. Mas estableceré mi pacto contigo. Dios te ha escogido para hacer un pacto contigo, iglesia. Obedecer en lo sobrenatural para servir al Señor es seguir sus instrucciones al pie de la letra. Y cuando Él nos da las instrucciones y las obedecemos, vamos a ser vistos como justos delante de Dios. Y nuestra familia será bendecida y hecha salva también. Mire, estableceré mi pacto contigo. Oiga eso. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Estableceré mi pacto contigo. No fue un pacto que buscó Noé, fue Dios el que buscó el pacto. Este es el pacto, algunos le llaman noénico, porque es el pacto con Noé. Pero Dios lo establece. Hay pactos bidireccionales. Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer lo otro. O Dios dice, esto y esto te voy a dar si haces esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ve el sí condicional. Si no lo hacemos, entonces no se puede. Pero si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que quieran, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pacto que me hace ver, yo voy a darles algo, todo lo que me pidan, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si ustedes se meten debajo de mi cobertura y mis palabras son una realidad en sus vidas y ustedes viven de acuerdo a mi palabra y no de acuerdo a sus propios principios y criterios, entonces pídanme lo que quieran. Pacto bidireccional. Pero hay pactos unidireccionales. Hay pactos que nosotros no tenemos que hacer nada. Si Noé, ¿qué estaba haciendo? Estaba tranquilo, Noé por allá, igual que todos los demás, menos haciendo la corrupción que los demás hacían, viviendo una vida de santidad o de justicia, una vida agradable, dando un buen testimonio. Entonces Dios lo vio a él como una persona correcta, como una persona que podía ser usada para poder realizar una obra para la gloria de Dios. Dios revela entonces a este hombre esto que él va a hacer. Pero oiga, vuelvo y repito, estableceré mi pacto contigo, pacto unidireccional. Tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que, lo único que tienes que hacer tú es obedecerme lo que yo te estoy diciendo, pues. A usted me dirá, pero no era cosa fácil, hermano, hacer un arca. Sí, eso era lo que tenía que hacer él, el trabajo era ese, pero por el pacto que Dios iba a hacer con él, era diferente. Era un pacto distinto. Él le iba a dar salvación. Dios lo pudo haber hecho de otra manera, habiéndolo salvado de otra forma. Pero claro, algún precio tenemos que pagar siempre. Pero acá no implica que nosotros tenemos que estarle haciendo un montón de cosas para poder optar por la salvación o por la bendición de Dios. Voy a establecer mi pacto contigo. Y en esa arca que vas a construir van a entrar toda tu familia, tu mujer, van a entrar tus hijos, van a entrar las mujeres de tus hijos. Y yo lo voy a salvar ahí. Porque a mí se me ocurre que tú eres un hombre especial, que yo te he visto por justo sobre la faz de la tierra y te quiero bendecir y te quiero ayudar para que salgas adelante. Era extraño hasta cierto punto que este hombre se dispusiera a obedecer. Ya hemos hablado tantas veces o cuando hemos oído mensajes de todo lo que él ha de haber sufrido cuando empezó a construir el arca, de cómo la gente se pudo burlar de él cuando le preguntaban que qué estaba haciendo. Era un barco, no era una lanchita, no era un barquito de papel, era una embarcación gigantesca. ¿Y cómo podían verlo los demás? Como un tipo enajenado mental, un tipo que se había trastornado. Y vea lo que dice el versículo 19. Voy a terminar el versículo 22 y el capítulo 7 leo el versículo 1. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Noé. De eso depende la bendición, de hacer lo que Dios nos manda. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué es lo que Dios nos ha encomendado a nosotros? ¿Hemos hecho todo lo que Dios nos mandó hacer?
todavía nos falta hacerlo. Si Dios nos ha dicho que hagamos una cosa tan sencilla, Él nos quiere bendecir. No nos detengamos en cumplir lo que Dios nos manda. Todo lo que te venga a la mano para hacer, dice el libro de Eclesiastés, hazlo hoy. Hazlo según tus fuerzas. Al Seol, al sepulcro, a la tumba donde vamos a ir a parar, no hay ciencia ni sabiduría ni nada que valga la pena. Ahí no se puede hacer más nada. Pero ahora que Dios nos da la oportunidad de servirle y de hacer algo para Él, hagámoslo y hagámoslo pronto. No esperemos tanto tiempo. Dios desea nuestra disposición de corazón. Así como aquellos niños hiperactivos que nunca están quietos, que son muy inquietos. Dios desea que nos podamos inquietar por hacer algo más para Él, que nos podamos desesperar para poder estar más y más en su presencia, que no paremos de estar dispuestos a estar en su presencia. ¿Qué es lo que haces cuando estás trabajando? ¿Qué es lo que haces cuando estás estudiando? ¿Qué es lo que haces cuando estás en casa? ¿Tienes oportunidad de buscar de la presencia de Dios para que llene tu vida? Alguien me dirá, ya vive dentro de mí, no tengo que buscarla. Eso es un juego de palabras en última instancia. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Lo que estoy diciendo es, nos metemos siempre bajo su cobertura, buscamos más de su conocimiento, buscamos más de su revelación, buscamos más de su gloria. Nos gusta estar en su presencia para ser llenos y saturados de ese poder de Dios hasta que nos salga por los poros y que nos sintamos tan bendecidos. O nos conformamos simplemente con estar tranquilos en casa, veo televisión, ¿verdad? Y paso tranquilamente viéndola. No digo que es pecado verla, pero digo, tenemos ese encuentro con Dios continuamente para decirle, Señor, te amo, te bendigo, te alabo, quiero honrarte. Cantamos para Dios, silbamos aunque sea una tonada delante de Dios, ponemos aunque sea el radio para oír algún tipo de canto o un mensaje, algún cassette o algo para Dios. Agarramos la Biblia para decir, Señor, aquí voy a leer aunque sea una porción de la Escritura. Señor, voy a recordar lo que el hombre predicó en el mensaje. ¿Qué es lo que hacemos en verdad cuando estamos fuera de las cuatro paredes de lo que llamamos templo? ¿Qué hacemos? Hacemos tantas cosas a lo mejor, pero muchas veces nos olvidamos de hacer lo más importante, tener como prioridad uno en nuestra vida a Cristo Jesús, el Señor de señores. Recuerde que aunque no estemos en las cuatro paredes de lo que llamamos templo, nosotros como individuos somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto Dios lo que desea de nosotros es que nuestra vida sea una vida de santidad y de justicia delante de su presencia. Dios toma a Noé y lo llama y le dice lo que tiene que hacer. Noé pudo resistirse, Noé pudo no aceptar el llamado, Noé pudo decir, a mí qué me importa estar haciendo arcas y nunca ha llovido, pues y qué va a ser diluvio y qué 8 cuartos, nada. Pero Noé obedeció a pesar de que las cosas parecían todas en su contra. Todo parece que está en contra de nosotros muchas veces. Parece que no hay soluciones posibles para nuestros problemas. Parece que estamos entre la espada y la pared y creemos que el enemigo nos va a destruir en ese instante y creemos que el Señor no tiene facultades ni poder ya para obrar en nuestra vida y para sacarnos en victoria. Recuerde lo que le he dicho miles de veces: el Espíritu Santo no puede tocar la marcha de retirada. El Espíritu Santo no puede tocar la marcha de derrota porque no se la puede, no la conoce, jamás la ha tocado, nunca ha perdido una batalla. Y si Él habita en nosotros, nosotros no vamos a perder la batalla. Él peleará por nosotros, seremos más que vencedores ahora y por siempre. Él, la única marcha que conoce es la marcha de victoria, la marcha de avanzada, la marcha de los guerreros de Dios, la marcha que nos dice, van a la victoria y vencerán porque yo estoy con vosotros y estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. No podemos perder la batalla. A su nombre sea la gloria. Noé obedeció, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando obedecemos a las palabras de Dios, entonces vamos a ser vistos por justos o como justos delante de Dios. Ve el versículo 1 del capítulo 7 y terminamos acá. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Oiga, solo a él. Y ni le habló de su familia siquiera, le habló a él, a su corazón. Por eso le digo que es obedecer a Dios en lo sobrenatural, siguiendo todas sus instrucciones al pie de la letra, para servirle y honrarle, implica ser vistos como justos delante de Él, pero que los nuestros, nuestra familia, alcance misericordia y bendición a través de la vida que tú tienes en Cristo Jesús. Y que a través de tu vida, tu familia sea salva para la gloria del nombre de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
a ti te he visto por justo delante de mí en esta generación. No has apantallado, no has sido mentiroso, no has querido impresionar a nadie. A mí me ha parecido, te he visto por justo delante de toda esta generación, delante de mi presencia. No es que tú inventaste que eras justo, no es que tú mentiste, no es que tú te quisiste conducir de esa manera para impresionar a alguien, para motivar a otros. No, simplemente yo te vi como justo, yo te declaré como justo. Que yo me declare justo a mí mismo, que yo me autonombre justo, es una cosa, pero que Dios testifique desde el cielo que yo soy justo delante de Él en esta generación de corrupción, eso es glorioso en verdad. Que Dios pueda decir de usted como iglesia, estos del Centro Misionero del Sembrador son justos delante de mí, eso será glorioso. Alabado sea el nombre de Dios. Porque lo que esperamos no es que la gente diga de nosotros nada más, hey, qué bonito, ¿verdad? Hey, cómo alaban, hey, oran bastante, hey, ustedes son una iglesia guerrera, hey, ustedes son aquí, ustedes son allá, hey, qué simpático. No, lo que esperamos es que Dios pueda decir de nosotros, estoy agradado con su servicio, estoy agradado con su testimonio, me están honrando, estoy agradado con su alabanza y su adoración, estoy viendo que ustedes son justos delante de mí en medio de esta corrupción que hay en este mundo. Por tanto, para ustedes les tengo reservado grande galardón. Iglesia, depende de nuestra actitud, pero Dios está dispuesto a bendecirnos porque Él ha prometido bendición para su iglesia en este sagrado libro que se llama Biblia, palabra de Jehová de los ejércitos. Si nuestras realidades son otras ahora en día, es porque nosotros no hemos creído a lo que Dios ha establecido en su palabra. Si de algo también he hablado en estos últimos días, es de creerle a Dios y a su palabra. Noé le creyó a Dios. A Noé no le importó lo difícil de la obra a realizar. Noé obedeció al pie de la letra lo que Dios le encomendó. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando Dios nos dice simplemente congrégate, no seas como otros que no se congregan y que tienen por costumbre no hacerlo? ¿Qué hacemos? Ah, muy difícil, hombre. Una hermana, estábamos platicando con unas par de personas y entonces le digo yo, pero ya es noche, quizá vamos a orar para que se vayan porque ustedes viven lejos. Dice una hermana, ella vive lejos, yo ahí nomás vivo, dice. Ella sí vive lejos, no dijeron dónde, ¿verdad? Y yo le digo, yo vivo aquí camino al puerto, le digo yo. Ah, hasta allá va, sí. Ah, mire, me dijo, y uno a veces viviendo tan cerca no quiere venir. Me llamó la atención. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Te ha dicho a lo mejor, quita ese mal hábito que tienes en tu vida, porque te estorba y te afecta y no se te ve bien porque tú eres mi hijo o mi hija. Y nosotros decimos, ah, muy difícil, hombre, qué barbaridad lo que Dios me pide, si eso es lo que más me gusta hacer. A este le puso a construir un arca de 150 metros, mínimo, 140 póngale pues, para ahorrar 10. Y entonces, y el hombre no reclamó, no dijo qué barbaridad, qué grandote, qué monumento, qué barbaridad, qué gran barco que tengo que hacer. No dijo nada, lo empezó a construir. ¿Sabía construir barcos Noé? ¿Había visto algún barco Noé? O Dios le dio revelación y sabiduría y le dictó, además de las instrucciones de lo que tenía que hacer, le dijo acá en su mente todo el mapa y todo el plano, cómo tenía que desarrollarlo. Ahí lo declara, que lo haga en aposentos, que lo pueda calafatear, que pueda hacerlo por pisos y esto y lo otro. Pero le dio un plano así, o él lo tuvo que desarrollar de acuerdo a lo que había percibido y conocido y sido revelado de parte de Dios. O sea, no era fácil. Era arquitecto Noé para hacer un plano como eso. Sus hijos eran unos arquitectos, habían estudiado en la Universidad Albert Einstein o en alguna universidad que tiene mucha experiencia en arquitectura, la UCA y otras tantas universidades. ¿O qué? No. Simplemente Dios se lo reveló de una forma magistral, de una forma maravillosa. Ahora, cuando Dios nos dice, mira, si lo que tenés que hacer es dar para mí, hombre, ofrendar, diezmar. Y entonces, ah, no, hombre, ya me van a dejar pobre. Si lo que Dios te pide es porque te quiere dar, iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho realmente cuando Dios nos ha puesto indicaciones o nos ha dicho algunas cosas que tenemos que llevar a cabo? Le hemos reclamado, le hemos cuestionado, nos hemos molestado, hemos peleado y hemos dicho, no, ¿yo por qué tengo que hacer esto? O sea, hay que lo hagan otros. Cuando Dios te dice, lo único que te pido es que me adores en espíritu y en verdad, hombre. Lo único que te pido es que dejes esas malas compañías que te están corrompiendo tu vida, las malas conversaciones corrompen tus buenas costumbres. Ahora ya ni siquiera te quieres congregar porque estás metido en cosas que no debes andar.
¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos molestamos y nos sentimos mal. Y si alguien nos lo dice, pues nos enojamos también, simplemente porque no queremos obedecer por vivir de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Noé pudo haber vivido como le daba la gana e imitar al mundo entero de su generación y decir, a mí me vale, pues si yo también voy a darme una canita al aire. Pero Noé quiso ser obediente a los designios de Dios. Y oiga, Dios trató con él. Cuando tú eres una persona que obedece a Dios, Dios va a tratar contigo, porque las bendiciones de Dios son para los obedientes, no para los desobedientes. La palabra obediencia y bendición están íntimamente ligadas o relacionadas. Recuérdelo, si yo obedezco, obtengo bendición, pero si yo desobedezco, obtengo maldición sobre mi vida. Por lo tanto, la revelación de Dios es para los que obedecen su palabra. Y cuando usted y yo estamos en obediencia delante de Dios, Dios se revelará a nosotros. Dios nos dictará las instrucciones necesarias para hacer una obra para Él. Y cuando las obedezcamos para servirle y honrarle, seremos vistos como justos delante de su presencia. Y los nuestros serán bendecidos a través del mismo testimonio, de la misma experiencia espiritual y de la misma entrega que nosotros tengamos delante del Dios de la gloria. Aunque la salvación es personal, lo que estoy diciendo es que a través de nuestra vida podremos impactar la vida de los nuestros, para que ellos también conozcan al Cristo de gloria que nos ha salvado, y ellos también puedan entregar su corazón delante del Dios del universo para ser libres, salvos de esta perversa y corrupta generación en donde nos ha tocado vivir. ¿Cómo deseamos ser para Dios cada uno de nosotros? Yo espero que nuestra respuesta sea lo mejor posible. Quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero no ser un mediocre, quiero ser una persona especial, porque no soy natural, soy sobrenatural. Padre, te doy honra, gloria y alabanza. Te bendigo y te alabo en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu fidelidad. Señor, gracias porque podemos compartir de esta porción de la Escritura cosas, Señor, que podrían ser muy sencillas para tus hijos acá presentes, pero son cosas que muchas veces, porque son tan fáciles, mejor ni decimos, porque ya la gente las conoce, se supone que las conocemos. Sin embargo, en medio de todo eso, de nuestras suposiciones, muchas veces nos damos cuenta que no hemos estado cumpliendo a cabalidad lo que tú has establecido. Y Señor, por eso es que nos hemos visto envueltos en problemas graves, muy difíciles. Y después nos vemos en situaciones que nos cuesta mucho trabajo salir. Cuando tú lo que has dicho es que es tan fácil entrar a la tierra prometida, nos ha costado 40 años estar dando vueltas, por decirlo de esa manera, para poder entender y encontrar el camino adecuado para poder penetrar. Señor, Noé pudo ser obediente, y la obediencia que este hombre puso y tuvo delante de ti le sirvió para ser visto como justo en medio de su generación. Tú lo testificas. Qué bueno, Señor, qué lindo, qué hermoso sería que siempre de nosotros tú tengas el mismo concepto. Que nunca el concepto cambie. Por lo contrario, sea todavía mejor el concepto diariamente que tú tengas de nosotros. Si ahora piensas que somos justos, que mañana pienses que somos especial tesoro, en verdad. Si mañana piensas que somos especial tesoro, pasado mañana digas, estos son aquellos que tienen, en los cuales yo me complazco, en los cuales tengo contentamiento. Si pasado mañana somos eso para ti, que los días subsiguientes o los días siguientes puedas tú decir cosas hermosas y puedas decir que somos tus siervos, que somos hombres y mujeres de acuerdo a tu corazón, que somos tus amigos y que por eso podemos hallar gracia y favor en tu presencia. Señor, cada uno necesitamos de ti, pero a lo mejor otros no solo necesitamos de ti, Señor, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo material, en cuanto a lo económico, en cuanto a la bendición tuya para ser saturados con poder y ser consolados y fortalecidos, sino que a lo mejor otros estén necesitando el toque de tu mano para ser salvos del pecado y la maldad. Señor, si hay personas en nuestro medio que no te conozcan, personas que nunca antes hayan aceptado a Cristo como su Salvador personal, o allá en sus casas también, si hay alguien que no te conoce, Señor, y que en esta hora quisiera aceptarte como el Salvador de sus vidas, yo, Señor, oro por ellos para que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que puedas tú, Señor, obrar en sus vidas y hallarles como justos también,
cuando tu presencia se mueve en sus vidas y tu sangre, Jesús de Nazaret, les limpie de todo pecado, puedan ser presentados delante del Padre como justificados por la fe. Si hay alguna persona en nuestro medio que nunca antes haya hecho una decisión de fe por Jesucristo, pero que en esta hora quisiera ser visto como justo delante de Dios, acercándole su corazón al Señor, yo le voy a pedir que ahí donde se encuentra, mientras la iglesia está orando, usted alce su mano en señal de que quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Mientras están orando los demás, si hay alguna persona que desea aceptar a Cristo como el Salvador de su vida, háganos esa indicación con su mano en alto, por favor. Y al ver su mano levantada, vamos a orar con usted y por usted. Si hay alguna persona, ahí en sus hogares también, si hay alguna persona, puede hacer una oración de fe conmigo y decirle: Señor Jesús, ahí donde está usted ubicado, Señor Jesús, dígaselo en voz alta, yo te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por el toque de tu mano. Recíbeme, Señor, como un miembro más de tu familia, como tu hijo, como tu hija, y dame fuerzas desde este día para serte fiel. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Señor, bendice a todos aquellos que oraron de esa manera y tócalo, Señor. Si hay en casa alguno oró de esta forma, atráelo también a tu redil, Señor, y permite que si no tiene dónde congregarse pueda estar con nosotros para glorificar tu nombre y decir que solo en ti hay victoria espiritual. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Oramos también para despedirnos de este lugar. Naturales, sino sobrenaturales. Hemos hablado de vivir en lo sobrenatural, que implica gobernar, sojuzgar, señorear, ser líderes, ser cabeza, no ser cola. Significa que el cielo gobierna sobre todos los asuntos de la tierra. Significa que la iglesia debe sobresalir porque ha sido colocada sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús el Señor. No es congruente, hemos dicho, las palabras iglesia y natural. No es congruente, no caben esos dos términos. Es como los términos cuando hablamos de siervo de Dios y que decimos: y ahora con nosotros el gran siervo. No es congruente. Si es siervo, es siervo. Con ese, pues en este caso, ¿verdad? Siervo de Dios. Si es siervo, es un hombre humilde, un hombre sencillo, no un pordiosero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un manso poderoso en Cristo Jesús el Señor. Estoy hablando de un manso que deja que la gloria de Dios caiga sobre él y Dios lo exalta, sin exaltarse él a él mismo, sino que Dios lo levanta porque él se humilló en la presencia de Jehová. No pierde nada humillándose delante de Dios. Si usted y yo nos humillamos ante Dios, no dejamos de ser lo que somos ni lo que tenemos. Siempre está con nosotros. El título que usted tiene, porque usted se humilla en la presencia de Dios, no se lo quita nadie. Usted seguirá siendo el ingeniero, el abogado, el licenciado, el doctor, esto y lo otro. Siempre será igual. Pero la única diferencia es que cuando nos humillamos, Dios nos exalta y nos levanta para estar con Él en lugares celestiales. Implica vivir en lo sobrenatural, ser líderes en Cristo Jesús, sobresalir, ser más ilustres y connotados que cualquiera de los otros, ser 10 veces mejores que cualquiera de los otros que están a nuestro alrededor.
como sucedió con Daniel y los jóvenes hebreos en Daniel capítulo 1 que se nos narra, como sucede en Primero de Crónicas capítulo 4 versículo 10, cuando habla de Jabes, que su madre lo concibió en dolor, pero que Jabes, que significa su nombre eso, exactamente dolor, fue más ilustre que cualquiera de sus otros hermanos, fue de renombre, fue connotado, se distinguió. La iglesia de Jesucristo, como es sobrenatural, se distingue de las cosas naturales, y la Biblia declara: si nosotros hemos resucitado con Cristo, entonces nuestra mirada no puede estar más en las cosas de la tierra, tiene que estar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hemos hablado de ofrendar en lo sobrenatural, que ofrendar en lo sobrenatural implica ser agradables delante de Dios, aún poniendo en peligro nuestra propia vida, aún muriendo. Esto es lo que sucedió en el caso de Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel porque cuando ofrecieron ambos una ofrenda delante de Jehová, Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. El corazón de Abel fue honesto, sincero, transparente, cristalino, no hipócrita, sino totalmente leal y fiel delante de Dios, y a Dios le agrada la fidelidad de su pueblo. Y lo vio con agrado, y vio con agrado, dice, repito, a Abel y a su ofrenda. En otras palabras, la ofrenda pasó a estar en segundo término cuando el corazón del hombre fue mucho más agradable delante de Jehová de los ejércitos. Pero no así sucedió con Caín y su ofrenda, porque el corazón de Caín fue un corazón indiferente, desplicente, apático delante de Dios. Le valía un pepino, en otras palabras, pues de hecho era un agricultor, y entonces un pepino todo rancio, un tomate todo ahí, todo reventado, todo magullado, todo podrido, a lo mejor fue lo que ofreció. De todas maneras se iba a quemar en el altar cuando se lo ofreciera a Dios, y dice la Biblia en Génesis 4 que Caín trajo una ofrenda de la tierra a Jehová, pero Abel llevó de lo mejor, de lo más gordo, de los primogénitos del ganado, para la gloria de Jehová de los ejércitos. Y eso le causó a él que su hermano tuviera celos, envidia de él, y que lo matara. Ofrendar en lo sobrenatural es más, no necesariamente por lo que des o por lo que la gente mire que das. A lo mejor la gente ni sabe lo que tú vas a dar, pero por la bendición que Dios dio a tu vida, eso te puede causar que otros te envidien, que otros se levanten, se alcen delante de ti con el propósito de dañarte, de estorbarte. ¿Todo por qué? Porque Dios te está bendiciendo. La culpa no es tuya, la culpa es de ellos, porque no han dado delante de Dios. Tú has dado a Dios, y por lo tanto Dios lo que te ofrece es bendecirte y darte abundancia, mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes. El viernes nos reuníamos con un grupo de hermanos del Ministerio de Intercesión y orábamos hasta tipo 2 de la mañana. Estábamos acá reunidos en el templo y estábamos compartiendo y orando y viendo las características de un verdadero intercesor de acuerdo a algún pasaje de la Biblia, y orando y compartiendo algunos detalles y algunas cuestiones. De repente, mientras orábamos, vino una palabra profética y cosas que impresionaban en verdad, cuando Dios nos decía: gente ha querido verte destruido, gente ha querido que esta iglesia no prospere, gente ha querido que esto no salga adelante, que no fructifique. ¿Y acaso no es lo que nosotros hemos visto a través del tiempo, que Dios nos ha permitido edificar esta obra? Que siempre el enemigo ha querido causar problemas y deteriorar la vida espiritual de la iglesia. Oiga una cosa: destruir tu reputación delante de los demás por las cosas que tú haces, por las cosas que tú haces. La reputación nuestra es, definiéndolo así de manera sencilla, lo que nosotros hacemos delante del mundo. Puede ser buena la reputación o mala la reputación, dependiendo de las cosas que hagamos, que le causen al mundo una buena impresión o no una buena impresión. Pero tu carácter y mi carácter cristiano no es por lo que yo hago, es por lo que yo soy delante de Jehová de los ejércitos. Este hombre Abel, él tenía carácter, convicciones. Las convicciones hacían que el hombre fuera un hombre maduro delante de Dios, y que él pudiera dar de lo mejor que tenía delante de Dios, ofrecerlo como ofrenda agradable delante de Jehová, sabiendo que todo lo que tenía no era por sus fuerzas que lo conseguía, sino que Dios le daba la capacidad de hacer riquezas, y él lo bendecía súper abundantemente. Ofrendar en lo sobrenatural implica entonces ser agradables a Dios, aún poniendo en peligro nuestra propia vida.
¿Qué es lo que el mundo dirá cuando te consagras a Dios? ¿Qué es lo que el mundo dice cuando sales del atolladero donde estabas metido y comienza Dios a prosperarte? El mundo lo que más dice siempre, y cuando estás en la iglesia y dice, ya estás robando, ya te estás alivianando, ya estás ahí metido cerca del pastor, por eso que ya te está yendo bien. La gente siempre inventa tonterías, simplemente porque la gente no se da cuenta el Dios grande que nosotros tenemos en verdad. Si la gente conociera a Jehová de los ejércitos tal y como usted como iglesia lo conoce, se darían cuenta que el socorro de la gente no viene de cualquier lado. Nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. A su nombre sea la honra, la gloria y la alabanza. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, Dios es fiel y maravilloso. Dios es bueno, para siempre su fidelidad. Dios quiere ayudarnos a salir adelante y no arriesgar nuestra vida, sino fortalecer nuestra vida, darnos salud y que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prosperan nuestras almas. Le preguntaba yo a una hermana, le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, me dice. ¿Y cómo está ahí en el lugar? Está preparándose para servir todavía de mejor manera al Señor. Y entonces me dice, pues bien, gracias a Dios, hermano. ¿Y su mami cómo está? La operaron y me dice, no, fíjese que fue a la operación, pero el médico tenía que hacer 3 operaciones, o las 3 salas estaban ocupadas, no sé cómo era el asunto, pero no había espacio pues para operar a la hermana. Y entonces ella pues decía, habíamos orado por eso, habíamos orado que Dios obrara, habíamos pedido a Dios que Dios hiciera un milagro, que es cierto que había determinado operarla, pero que de todas maneras no había llegado el momento, y eso lo dijimos la semana pasada, si no mal recuerdo, mientras orábamos por la hermana, y decíamos, Señor, si no ha llegado el momento, de todas maneras tú puedes obrar, obra un milagro, lo que pedimos es un milagro. Y me dice, pero fíjese que fue y la examinó otra persona, y cuando la examinó otra persona le dijo, mire, yo no creo que sea necesario operarla, creo que con un tratamiento que podamos darle, usted pueda tener y estar curada sin ningún problema. Yo creo que eso es poder de Dios, yo creo que eso es la gloria de Dios, yo creo que eso es la misericordia de Dios, yo creo que eso depende de lo que tú estás haciendo delante de Jehová de los ejércitos. Dios es bueno y para siempre su misericordia, pero sembrar en el reino de Dios, sembrar tu servicio, sembrar tu tiempo, sembrar tus bienes, lo que Dios mismo te da de su mano y que lo recibimos, y sembrarlo en el reino de Dios implica que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prosperan nuestras almas. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Hemos hablado de caminar en lo sobrenatural, y caminar en lo sobrenatural es desaparecer al yo. Hablamos de Enoc, que su nombre significa consagrado, y el consagrado caminó con Dios y fue llevado por Dios porque a él le agradó la forma como Enoc vivía sobre la faz de la tierra. 365 años vivió Enoc y desapareció. Hemos hablado de eso. Caminar en lo sobrenatural significa desaparecer al yo, ya no vivir más nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. Desaparecer al yo y ser llevados por Dios a su presencia, que nosotros no tengamos que aparecer o figurar, que el que figure a través de nosotros sea Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos vasijas para la gloria de Dios, y vasijas ya tal vez por fuera no tan atractivas, pero la atracción no viene de lo de afuera, lo atractivo está dentro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Si por nosotros nos sigue la gente, entonces andamos mal, pero si aunque no seamos tan atractivos, por lo que hay en nosotros, la gente dice, ahí hay victoria, ahí hay poder, ahí hay unción de Jehová de los ejércitos. Tan solo lo que tenemos que hacer es postrarnos delante de Dios, agradecerle y adorarle en espíritu y en verdad, y decirle, tuya es la honra, la gloria y la alabanza, Jehová de los ejércitos. Hemos hablado de dar fruto en lo sobrenatural, que implica que el fruto que nosotros demos sea abundante y permanente, no un fruto común y corriente, no algo que no produzca grandes bendiciones en la vida de la gente que está a nuestro alrededor, sino algo que sea súper abundante, abundante. Y nos basamos en la vida de Enoc también. Enoc vivió 65 años y procreó, concibió, dio a luz a Matusalén, y después vivió 300 años más y procreó, dice la Biblia, hijos e hijas. Pero ese hombre Matusalén, oiga, Jared, el papá de Enoc, vivió 962 años.
Enoc estuvo en medio y vivió 365 años porque Dios dijo, este está demasiado consagrado a mí y este yo lo necesito en mi presencia, venite para acá. De todas maneras, no te luce ya vivir en medio de la gente ahí. Quiero tenerte conmigo porque te has consagrado plenamente a mí. Desde tu niñez, desde tu infancia, te consagraste y has vivido una vida de santidad y de justicia delante de mi presencia. Pero el fruto que dio Enoc, llamado Matusalén, vivió 969 años. Aunque él murió, su hijo permaneció y vivió muchos años más aún después de la muerte de su papá. La gente con seguridad decía, ¿sabes quién es este? Ah, Matusalén, pero ¿sabes de quién es hijo? Ah, ¿de quién es hijo? De Enoc. Ah, es hijo del consagrado. Y cada vez que miraban a Matusalén, que era el fruto de Enoc, el consagrado delante de Dios, decían, es un fruto que permanece. Pasaban los años, seguía el siguiente año, venía el otro año y Matusalén seguía con vida. Es un fruto abundante y permanente. Él murió en un momento dado, pero oiga, las obras que el pueblo de Dios hace, el fruto que la gente de Dios da en lo sobrenatural, debe ser un fruto permanente y abundante, que dejemos huellas sobre la faz de la tierra y que se cumpla Juan capítulo 15 cuando dice que el Señor nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, que nosotros podamos dejarle a este mundo una herencia gloriosa, un ejemplo maravilloso de vivir en santidad en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que lo que hagamos no sea solamente para que nos jactemos o para que en algún momento dado podamos envanecernos, sino que lo que hagamos, todas las obras de justicia que hagamos, sean para que el mundo entero reconozca que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Tu fruto, mi fruto como iglesia sobrenatural debe ser permanente y abundante. Hablamos de obedecer en lo sobrenatural, en el servicio, obedecer en lo sobrenatural cuando Dios nos mande a creerle a Él, cuando nos mande a hacer un servicio para Él. Ser obedientes al mandato de Dios que nos impulsa a servir. Y esto implica ser vistos como justos delante de Dios y que nuestra familia, a través del testimonio y del ejemplo que nosotros demos, también pueda ser salva. Y para esto nos basamos en el caso de Noé, el hombre que Dios lo vio como justo en el capítulo 7 del libro de Génesis, cuando dijo luego Jehová a Noé, después de que ya había construido el arca, entra tú y toda tu casa en el arca. Génesis 7:1. Entra tú, Noé, y toda tu casa en el arca, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Entren al arca, ya con todas las parejas de animales que Dios le había dicho que tomara, con todos los animales que tenía que tomar para poderlos introducir también. Entra tú, mete los animales, pero métanse ustedes, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En la generación de Noé había mucha corrupción, en la generación de Noé había mucho pecado, se había proliferado el pecado de tal forma que Dios determina destruir a toda la tierra con un diluvio universal, a todos los habitantes, a todos los seres vivos, solamente salvando a aquel que había visto justo en medio de esa generación, la generación que se había corrompido por el pecado y la maldad. Siempre hubo un remanente fiel, Noé y su familia, tal vez ni tanto toda la familia de Noé, sino más bien Noé, el justo Noé, que en algún momento dado cometió errores también, no decimos que no los pudo cometer, pero oiga, este hombre fue visto por justo delante de Dios. Servir al Señor es por la obediencia que tengamos al mandato que Dios nos da a cada uno, y cuando nos da a conocer su mandato, en obediencia nosotros venimos y le servimos. A Noé le fue revelada la manera como tenía que construir un arca. No había llovido jamás, no sabía dónde iba a navegar esa arca. Era una embarcación bastante larga, por cierto, no menos de 140 a 150 metros de largo, de 3 pisos por lo menos de altura, no menos de unos 15 metros de alto, no menos de 25 metros, tal vez 22, 23 metros, tal vez 14 de alto, de ancho pues 23 tal vez, y unos 14 de alto o de altura. Era una cosa impresionante. Los entendidos en la materia dicen que esto, lo único que podría compararse a este tipo de barco gigantesco es 500 vagones de ferrocarril.
O sea que sí había espacio suficiente, habían niveles, la forma como Dios le dio el diseño. Y Noé lo hizo exactamente, sin ser un ingeniero, sin ser un arquitecto, sin ser un hombre experto a lo mejor en la materia. Dios lo capacitó para realizar una obra de tal naturaleza. Dios nos capacita a cualquiera de nosotros sin ser los expertos para realizar una obra para su honra y su gloria. Nunca has evangelizado, Dios te capacita para proclamar palabra de Jehová de los ejércitos. Y aunque no compartas nada de la Biblia, comparte tu testimonio, la vida que ahora tienes en Cristo, el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando la gente mira el cambio por las palabras que tú le estás diciendo, no solo por las palabras se va a convertir o va a creer por el ejemplo que tú le estás dando, porque antes no daba buen testimonio, antes no tenía buena reputación delante de la gente que te rodeaba, porque tu carácter era totalmente débil. Pero ahora tu carácter se ha fortalecido en Cristo Jesús y tu reputación ha cambiado. Ahora lo que haces delante de la gente son buenas obras para la gloria y honra de Jehová de los ejércitos. No fuiste salvo por buenas obras, fuiste salvo por fe y por la gracia de Jesucristo y por la sangre de Jesús. Pero hemos sido salvos para hacer buenas obras para el Señor Dios Todopoderoso y para que el mundo entero, si no cree por la palabra que proclamamos, crea por los hechos y las maravillas y los cambios que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Este hombre pudo servir al Señor, construyó el arca, la gente se burlaba, la gente le decía que estaba loco con seguridad. ¿Cómo era posible? Nadie había visto llover jamás, y este hombre construyó un arca porque decía que iba a llover y que invitaba a todos a entrar al arca para que fueran salvos de esa corrupta generación en que vivían. La gente no entendió, la gente estaba cegada, sus ojos pelados o vendados por el pecado y la maldad. La gente no lo pudo comprender, pero Dios vio justo a Noé sobre la faz de la tierra. Justo quiere decir alguien que ha sido apartado del mal, alguien que se ha consagrado a Dios y que espera de Dios grandes cosas. Emprendió Noé una gran obra para Dios y esperó grandes resultados y grandes obras de parte del Dios del universo. Todo lo que usted y yo emprendamos para Dios, no se quede solamente de brazos cruzados diciendo ya lo hice y pues de qué me sirvió. Si usted emprende algo grande para Dios, espere grandes cosas de parte de Dios para su vida también. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y a través del testimonio y de la justicia que Noé mostró delante de Dios, este hombre pudo ser de bendición a los suyos, a su familia, para que también ellos alcanzaran salvación y bendición en la presencia de Dios. El arca tipifica a Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos salvos y la Biblia declara en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, entra al arca de la eterna salvación, Cristo Jesús en otras palabras, y serás salvo tú y toda tu casa. Repito que esas palabras lo he dicho cientos de veces y alguna gente cuestiona cuando las decimos. Esas palabras fueron dichas en un momento determinado al carcelero de Filipos por Pablo cuando estaba con Silas, prisionero allá en una mazmorra, en un cepo metido, y estaba atormentado ahí porque había predicado el evangelio, lo habían acusado, lo habían metido preso, pero orando y cantando a medianoche delante de Jehová. Los presos que estaban en las otras cárceles, en las otras celdas, los oían mientras ellos cantaban y adoraban el nombre de Jehová. Estaban juntos y se pusieron de acuerdo acerca de pedir algo al Padre en el nombre de Jesús, y Dios les oyó y le respondió: el que busca halla, al que pide recibe, y al que toca se le abre. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Recibieron bendición, y cuando el carcelero se quería matar pensando que todos habían huido después de aquel gran terremoto que hubo en aquella ocasión, ellos le dijeron: no te mates, aquí estamos todos, lo que tienes que hacer para ser salvo como tú lo deseas es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa misma noche su familia misma recibió bendición y se bautizaron, dice la Escritura. Pues de todas maneras, sea que haya sido dada esa palabra específica al carcelero de Filipo, es una palabra que quedó impresa en la Escritura, no para que nosotros la veamos así y que oigamos de ella como ir llover y digamos: ah, pues esto fue para el carcelero de Filipo, ah, esto fue para Moisés allá cuando estaba con Faraón, ah, esto fue para Ana, pues la madre de Samuel, ah, esto fue para David, pero no para mí, ah, esto fue para Abraham, pero no para mí, ah, esto fue para María, pero no para mí, entonces nada va a ser para nosotros. La Biblia es la palabra de Jehová de los ejércitos y la Biblia es para cada uno de nosotros, y si puedes creer, al que cree todo le es posible. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Hemos hablado de esas cosas, pero quiero hablar o mencionar una cosa más. Aceptar el llamado de Dios en lo sobrenatural, de todas maneras el llamado de Dios es sobrenatural, pero aceptar el llamado para cumplir con el llamado que Dios nos hace en lo sobrenatural implica dejar todo, dejar
todas las cosas que nos rodean, dejar todo aquello que nos impida realizar una obra para Él, dejar atrás todo aquello que nos estorbe, que sea tropiezo para nuestra vida, y ser entonces exaltados, respaldados, bendecidos por el Dios Todopoderoso. El mismo Noé dejó todo prácticamente, dejó todo lo que hacía por dedicarse a construir el arca. Oiga, una arca de esta envergadura, una obra de esa envergadura, una embarcación, un barquito de ese tamaño, no era para hacerlo en una semana. Si para hacer un cayuco los hermanos allá por el lado de la isla de Tasajera y allá en Naranjos Lempa y todo eso se tardan su buen rato. Primero se tardan un rato porque tienen que buscar un árbol que ya haya pasado su vida útil, porque si andan cortando y talando árboles que estén buenos todavía, entonces andan haciendo un problema para el medio ambiente, para la ecología y para tanta cosa, para los ecosistemas, pues. Y por lo tanto, si los mira la unidad de la PNC que trabaja en esa área, los van a meter presos por andar ellos cortando árboles, talando árboles y causando problemas de erosión y una serie de cosas con los mantos acuíferos. Es un problema. Pero ellos tienen que buscar un árbol que ya pasó su vida útil, pues. Algunos de vez en cuando pues arrancan el que todavía tiene vida útil, porque siempre, como las leyes dicen que son para violarla, la gente fregada, pues la gente se pela, pues. Pero las leyes son para respetarla, pues deberían ser para respetarla, pero el problema es que nosotros hemos sido mal educados, porque nos hemos criado en esa forma de rebeldía, y a veces hemos llegado al Evangelio de Jesucristo no teniendo todavía criterios firmes, ni todavía muchas convicciones razonables dentro del cristianismo, sino que todavía creyendo que las cuestiones deben hacerse como nos da la gana llevarlas a cabo, pasándonos los semáforos en rojo a la hora que nos dé la gana, y bueno, haciendo una serie de desmanes, pues. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hemos entendido de lo que se trata el respetar las autoridades. Y por esa razón es que muchas veces a Dios, que ni lo estamos viendo, no lo queremos respetar, pues. Si no respetamos al que vemos, ¿cómo vamos a respetar al que no vemos? Sin embargo, Dios lo que nos ofrece es: sé obediente hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios lo que nos ofrece es que seamos bendecidos, bienaventurados, macarios en el griego. La isla de Creta le llamaron los griegos macarios. Eso le llamaron macarios porque macario significa bienaventurado. Macario lo que quiere decir realmente es alguien que tiene toda la bendición de Dios sobre su vida. ¿Por qué le llamaron macario o macarios a la isla de Creta? Porque se decía que en la isla de Creta habían todas las condiciones adecuadas para poder subsistir sin problema de ninguna clase. Había suficiente alimento, había suficiente trabajo, había suficiente bienestar, había paz social, había gente alfabetizada, había gente pues muy pudiente, había gente que tenía mucha facilidad y la gente vivía tranquila, vivía muy acomodada, vivía con todo confort, con mucho lujo en alguna buena medida. Entonces dijeron: estos son gente que tiene todas las cosas y tiene toda la bendición. Entonces llamémosle, no Creta, llamémosle Macarios, porque es una bendición esa isla. Pues es lo mismo nosotros en Cristo Jesús. La gente podrá habernos visto como isla nosotros, rodeado de agua, llenos de tiburones, y sin tiburones, llenos de cabezones y un montón de problemas, con agua estancada. Pero ahora en Cristo Jesús hay agua viva a nuestro alrededor, y agua viva internamente. De tu interior corren ríos de agua viva, aleluya. Y ahora en Cristo Jesús somos más que vencedores, y en Cristo Jesús las condiciones que ahora le podemos enseñar al mundo no son condiciones de muerte, ni de desastre, ni de podredumbre, ni de mal olor o de fetidez. Las condiciones que podemos ofrecerle al mundo son de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son de victoria, son de fortaleza, son de gozo, son de prosperidad, son de abundancia, es bienestar. Bienaventurado, Macarios, quiere decir dichoso, 2 veces feliz, quiere decir alguien que tiene todas las condiciones estables en su vida y que está recto delante de Dios, y por lo tanto Dios lo mira como justo, Dios lo exalta y Dios lo bendice y Dios lo respalda todos los días de su vida. Nadie te puede hacer frente entonces, ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Dios te da su cobertura, Dios te da la victoria, y el que está esculpido en la mano, en la palma de la mano de Jehová, nada ni nadie lo puede arrebatar de ahí. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. A su nombre sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya, amén, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios.
Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Dios es fiel y verdadero, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aceptar el llamado de Dios es algo sobrenatural, porque el llamado de Dios es sobrenatural. Dios no le habla a cualquiera, le habla a su pueblo, o le habla a las personas con las cuales quiere tratar, para llamarlos a su presencia, y trata con ellos. Aún todavía ni somos cristianos y Dios trata con nosotros por la presencia de su Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y que volvamos nuestra mirada a Él. Y cuando volvemos nuestra mirada a Él, o aunque no la querramos volver, Él nos la hace volver. A Saulo de Tarso, camino a Damasco, lo hizo caer ahí al suelo, lo hizo ver una luz, pero tremendamente refulgente, una luz gigantesca que le dejó ciego por lo menos unos 3 días o unos días, y que él en ese instante, cuando veía aquella luz incandescente, vio a alguien, no vio cualquier cosa, no vio algo, vio a alguien, porque si no hubiese visto a alguien, la pregunta de él no hubiera sido: ¿quién eres, Señor? Vio a un Señor ahí, vio a una figura maravillosa ahí, vio a alguien especial, a alguien todopoderoso. Y Saulo conocía los nombres de Dios, y él sabía que al único que se le podía llamar Señor era Jehová de los ejércitos, y él le llama el Kyrios. ¿Quién eres, oh Kyrios? ¿Quién eres, Adonai? En otras palabras, si le llamó así, es porque lo que vio ahí fue una figura gloriosa. No vio a cualquier raquítico escuálido, vio al Dios todopoderoso enfrente de él. Aleluya, gloria a Dios. Lo llamó a su presencia, lo llamó a su redil, lo llamó a su servicio y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él se identificó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, Saulo perseguía a la iglesia, pero entonces quiere decir que la iglesia es Jesús, o Jesús es la iglesia. Claro, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto, si persiguen a la iglesia, no persiguen a la iglesia como edificio o como persona, persiguen al cuerpo de Cristo, y el que toca los ungidos de Jehová es como tocar la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios es tu defensa, Dios es tu protección, Dios es tu consuelo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Aceptar el llamado de Dios es algo sobrenatural. Oír el llamado de Dios es sobrenatural. El plan de Dios no se mira, normalmente solo se oye. Y cuando oímos el plan de Dios, entonces nosotros tenemos que obedecer inmediatamente el plan de Jehová, lo que Dios nos dicta que hagamos. Dios fue a Ur de los Caldeos a buscar un amigo, y al que encontró fue a Abraham. ¿Se recuerda? Lo fue a buscar a Ur de los Caldeos, un lugar de idolatría. Pero le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y le dijo que saliera porque ahí Abraham estaba rodeado de gente idólatra. Y si se queda ahí, en ese lugar, si no sale de ahí, si no se desprende de toda su familia idólatra y de toda su parentela que estaba llena de demonios, entonces a Abraham le hubiera sido más difícil entender y aceptar el plan de Dios, y lo hubiera retrasado el plan de Dios mucho tiempo más de lo que lo retrasó. Lo retrasó porque cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, no salió él como Dios se lo dijo, sino que su padre tomó la batuta, y su padre fue el líder de la expedición por varios años, y en lugar de llegar a la tierra que Dios le dijo que le iba a mostrar, se quedaron en un lugar llamado Harán, y en Harán la gente no prospera, en Harán la gente se muere. Taré, el padre de Abraham, significa el hombre viejo. El hombre viejo se queda en la tierra que le da la gana quedarse, donde siente que está mejor. No hay que esforzarse de acuerdo a los criterios del hombre viejo, hay que quedarse ahí, porque no hay que pagar un precio ni un sacrificio, ni hacer un sacrificio muy elevado. En Cristo Jesús, el sacrificio que tú y yo hagamos vale la pena llevarlo a cabo, porque Dios te va a honrar y te va a glorificar por todo el esfuerzo que tú hagas. Nunca dejará Dios de lado todo tu esfuerzo y todo tu servicio, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Entonces Abraham aceptó las cosas, pero este hombrecito tuvo graves problemas durante un tiempo, y Dios no trató con él hasta que murió su papá. Hasta que el hombre viejo se murió, Dios volvió a tratar con Abraham. Oír el plan de Dios es sobrenatural, obedecer el plan de Dios es sobrenatural, pero esto de cumplir el plan de Dios o aceptar el llamado de Dios para cumplir el plan de Dios en nuestra vida, eso implica dejar todo lo que nos rodea y permitirle a Dios que Él nos exalte y nos lleve de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Abraham dejó todo, y hasta que dejó todo, entonces Dios trató con él. Deja toda tu tierra, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal del verbo salir, no de sal para condimentar.
Sal de tu tierra y de tu parentela, aunque somos sal de la tierra, pero en este caso es que dejar a toda su familia para que no les fueran estorbo. Y cuando salgas de tu tierra y de tu parentela, vas a ir a la tierra que yo te mostraré. No le dijo ahí, todavía te la voy a regalar. Despuesito, cuando Lot se separó, y todavía ahí falló, porque no se fue exactamente él solo, se llevó a su sobrino, y su sobrino era un tipo medio corrupto. Si Taré significa el hombre viejo, Lot significa el hombre carnal. Y el hombre carnal le estorbó a este señor Abraham a más no poder. Los pastores de uno se peleaban con los pastores del otro, había problemas hasta que determinaron ir uno por un lado y el otro por el otro lado, y hasta que Lot se apartó de él y él fue extendiendo sus tierras hacia Sodoma y Gomorra para corromperse. Hasta entonces Dios nuevamente volvió a tratar con Abraham, y en ese momento ya no le dijo te voy a mostrar la tierra, sino que le dijo recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Aleluya. Tremendo. O sea, el trato de Dios es progresivo. Muchas veces Dios no nos dice toda la revelación de una vez, porque lo que quiere Dios es que nosotros vayamos haciendo la digestión espiritual adecuadamente de las cosas que Él nos va trazando. Y lo primero era que en verdad aquel se desprendiera de toda su familia. No trató Dios a plenitud con Abraham, ni le ofreció la tierra, sino que le dijo que se le iba a mostrar hasta que se apartó el último que le estorbaba, Lot. Y cuando se apartó y quedó él solo delante de Dios, porque a él es el que Dios le había hecho el llamado. Y hasta que entonces quedó solo, entonces le dijo Dios, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. ¿Eso qué significa? Que Dios cuando trata con nosotros es no al otro que usted le tiene que ir a contar. Cuéntele el testimonio, cuéntele la bendición de Dios, de acuerdo, pero no esté queriendo que el otro se meta donde a usted Dios lo quiere poner. Porque lo que va a suceder después es que va a tener problemas, y lo que va a hacer es retrasar el plan de Dios. Si Dios te dice aquí, hágalo usted y acepte el llamado y el desafío de Dios, porque usted, Dios lo va a respaldar. Pero deje todo lo que le estorba, deje toda la carnalidad, deje todas las cosas que le rodean, deje aún a sus amigos, aquellos que usted entre comillas considera amigos, que no le están siendo de beneficio, sino que le están siendo de estorbo. Hermano, pero son cristianos, pero si son estorbo, entonces apártese y busque la gloria de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Parece raro lo que le digo, pero es lo cierto, porque si Dios trata con usted de una manera especial, entonces usted sea especial para aceptar el llamado de Jehová. Platicaba con un hermano, termino con esto, platicaba con un hermano y le digo, pero mire hermano, estábamos hablando de las cuestiones de santidad, y le digo, a veces parezco muy cuadrado en las cosas que hablo. Parezco cuadrado porque hay otros que son así bien prácticos, bien chistosos, ¿verdad? Y todo. Pero le digo, y veíamos el caso del hermano Dante Gebel, o Dante Gebel, como usted le quiera decir. Gebel tal vez, ¿verdad? Se pronuncia él. Y entonces lo veíamos y decía yo, mire, el hombre es chistosísimo, el hombre es payaso, pues, el hombre es fregón, el hombre es, olvídese, dice un montón de cosas, es tremendo, es polifacético el tipo, pero no por eso, no vamos a imitarlo a él, tenemos que imitar a Jesús de Nazaret. Comencemos por ahí. Pero lo que quiero decirle, le decía yo al hermano que hablábamos, es que él en medio de toda su fregazón que hace, todo el desorden que hace, todo el, olvídese hermano, dice cosas crudas y de cosas feas y de cosas serias. Feas al decirle eso es porque hay cosas que aparentemente pueden parecer muy duras al decirlas en un contexto y en un medio en el que nosotros nos movemos, pero él las habla. Y entonces en medio de eso, sus campañas, aun cuando sea una gran fregazón y todo lo que usted quiera, sus campañas se llaman cruzadas de santidad. Oiga eso, ni de sanidad, sino de santidad. Si hay alguna sanidad, sanidad interior, sanidad del alma. Entonces a eso es lo que apunta él. Pregunta en sus campañas. Dice que estaba Harold Caballero, que estaba no sé quién, que estaba Ana Méndez de Luca de Tena, hoy se llama de otra forma la señora, ya no se llama de Luca de Tena, pero estaban varios. Y entonces que a él lo dejaron al final, dice, para predicar, no sé dónde era ese volado, pero que empezó Harold Caballero, ¿verdad? Y Harold Caballero es experto en guerra espiritual, pues, y entonces dice que hablaba de esto y hablaba de lo otro, y a él le habían dicho que fuera a hablar de guerra espiritual, y el hombre dice, cuando yo a Harold Caballero, dijo, ya mi mensaje queda botado, porque traía menos de lo que el hombre dijo. Este dio más información y yo lo que voy a decir, no hombre, ya lo dijo este. Entonces guardó su bosquejo, escribió otras sus ideas por ahí, pasó el otro y el otro habló de otros volados que él había escrito y dijo, no hombre, también guardo este volado porque ya lo habló este. Y él lo dejaron al final. Por lo menos es lo que estaba oyendo yo, ¿verdad? En su mensaje por ahí. Y dice que cuando pasó, no tenía que predicar, porque ya habían hablado todos los grandes acerca de todos los temas, y entonces lo que dijo es, ¿cuántos se masturban?
había 5,000 pastores. Dice que 3,000 levantaron, 4,000 levantaron la mano y los otros 1,000 por mentirosos y por miedosos y por hipócritas no la quisieron levantar. Eso es lo que el hombre dice. Yo no sé cómo los pudo contar, pero lo que el hombre dice es eso. ¿Cuántos han sido infieles a su mujer? Y levantaron, líderes, pastores estaban ahí. ¿Eso qué significa? ¿O qué quiero decir? ¿Atacar a un gremio? No, simplemente quiero decir que todos tenemos fallas, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Y que qué es lo que nosotros hablamos cuando estamos solos, pues. Ahora, cuando usted está solo delante de Dios, pues es otra cosa. Pero cuando usted está solo, fuera del templo, fuera del marco del templo, de la liturgia eclesiástica, ¿qué hace cuando está con sus 3, 4 compañeros de la misma iglesia? ¿Qué comparte? Comparte de la gloria de Dios, comparte de la bendición del templo, comparte de la unción que se derramó en el templo, comparte el milagro que dijo el hermano o la hermana que había recibido, comparte de la bendición, comparte los testimonios, se recuerda del mensaje, lo comparte, lo digiere, habla, lo analiza, hace tacos al pastor o tacos del diácono, como dijo aquel maestro. ¿Qué hace, pues? ¿O qué hace? ¿O qué comparte? ¿Qué compartimos? ¿De qué hablamos? Hablando de mujeres y traiciones. ¿De qué hablamos, pues? ¿De qué hablamos? El asunto es ese. ¿Cuáles son nuestros comentarios? ¿Cuáles son nuestras pláticas diarias? ¿Cuáles son nuestras formas de actuar afuera? Con la esposa aquí en el templo, feliz de la vida, aparentemente somos felices, o pues se mira muy bien el asunto, pero afuera, ¿qué es la plática? ¿Qué es el trato? ¿Cuál es la forma de tratarnos? Los novios, ¿cómo se tratan afuera también? Y así por el estilo, pues, en el colegio, ¿cómo actúas, especialmente a la hora de un examen? Una mirada de fe al compañero, al test del compañero, ¿cómo actuamos? Pues las leyes son para violarlas de todas maneras, hay que violarlas. Olvídese, hermano, si por violar las leyes, bueno, de hecho lo meten preso, ¿verdad? Pero lo pueden meter preso. Pero si por violar las leyes quedaran embarazadas, hubiese un montón de hijos regados. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Y si por violar las leyes del cristianismo o de la palabra de Dios sucediera lo mismo, olvídese, hermano. Estaríamos bien atosigados ya con un montón de situaciones difíciles. De hecho, esas son las situaciones que a veces se nos presentan tan solo por que no hemos hecho la voluntad de Dios, aceptando el llamado de Dios en lo sobrenatural, para poder dejar todo lo que nos implica estorbo, todo lo que nos rodea y no nos sirve de beneficio, y poder ser en ese momento, al humillarnos ante Dios, ser exaltados por el Dios de toda gloria y todo poder. Abraham aceptó el llamado. Génesis capítulo 12 dice todo eso. Y Dios había tratado con él de manera muy particular. Pero Abraham no lo pudo entender desde el principio. Posiblemente Dios ha tratado contigo ya desde hace mucho tiempo, pero no lo hemos podido entender todavía, el llamado pleno de Dios a nuestra vida. Dios lo que quiere es que nosotros podamos decir ahora: Señor, reconozco que he fallado, si es que lo hemos hecho. Reconozco que el llamado que tú me pediste aceptar, lo he aceptado a medias, o a lo mejor un cuarto, a lo mejor todavía no, porque tú ya no trataste conmigo, parece que ya no estás interesado en darme el llamado. Y Dios, si oyéramos su voz, nos diría: el problema es que el hombre viejo, el hombre carnal, te ha estado afectando y rodeándote, y por esa razón no has podido salir adelante todavía. Deja el hombre carnal, apártate del hombre viejo, pisotéalo, métete en la atmósfera de lo sobrenatural, la atmósfera espiritual, ahoga el ambiente carnal, y entonces déjame a mí obrar en tu vida. Comenzaré a tratar nuevamente contigo y te exaltaré, te bendeciré y te ayudaré para obtener victoria. Olvídese, hermano, a lo mejor usted fumaba, o a lo mejor no, pero a lo mejor le estorbaba el olor a cigarro, el humo, o a lo mejor no, cuando no era cristiano. Pero estando en un momento dado, a la par de personas que están echando la gran humazón, sea donde usted se encuentre, hermano, eso es terrible. Se siente una opresión terrible. No solamente es el humo que usted respira,
y que siente que se le impregna en su misma ropa, o que usted se lo está tragando y que está respirando y que está contagiándose, contaminándose, el otro tipo por ser irrespetuoso lo está contagiando a usted, además de contagiar el medio ambiente. Pero parece ecologista ya, ¿verdad? Parece el asunto. Pero en medio de todo eso, no solo eso, sino la opresión que se siente, es una cosa terrible. Le digo porque hace poco pasamos una experiencia, pero qué bar, olvídese. Tuve que, además de cubrirme, estar allí, Señor, repréndeme, Señor, que le apague el cigarro, que se queme todo el hocico. En medio de todo eso, me tuve que mejor levantar y decir, fuera, gracias, para respirar adecuadamente, para sentir que toda presión se iba. Es un desastre, eso es un desorden, en verdad. Pues eso es lo que a veces sucede. No tal vez de esa manera en el mundo cristiano, porque tal vez no estás fumando ni tomando, pero tal vez tu vocabulario no es el mejor y contaminas a otros y te estorba. Tal vez tu conducta no es la mejor, o mi conducta no es la mejor, y contaminamos y servimos de tropiezo a otros, y eso estorba la bendición, la buena marcha del evangelio, del cristianismo. Es serio, es duro y difícil, pero Dios está con nosotros. Y si has aceptado el llamado que Dios te ha hecho, el llamado de Dios es sobrenatural, y aceptar el llamado es ya una actitud dentro de lo sobrenatural. Cumplirlo es una bendición, y estar metido para servir al Señor por el llamado que Él nos hizo implicará dejarlo todo lo que estorba y ser exaltados por Dios ahora y siempre. Padre, te damos las gracias y te bendecimos. Te glorificamos en esta hora, Señor, porque estas porciones nos enseñan cosas muy lindas, en verdad. Son sencillas, son cosas que tu pueblo ha leído a cada rato. ¿Quién no sabe de Noé? ¿Quién no sabe de Abraham? ¿Quién no sabe de los otros personajes como Enoc y otros tantos que hemos mencionado, Matusalén? Pero lo que a veces sabemos no es que por no saber que nos vamos a condenar, es por no practicar lo que sabemos, por no llevarlo a la práctica o a la experiencia vivencial, que no estamos recibiendo las grandes bendiciones y victorias que tú nos ofreces. Te pedimos perdón, yo soy el primero en pedirte perdón y en reconocer que en medio del llamado sobrenatural que tú nos has hecho, que has hecho a mi vida también, muchas veces no hemos sido sensibles a todo lo que tú quieres hacer con nosotros. Muchas veces no hemos cumplido a cabalidad lo que tú nos ofreces, que cumplamos para recibir bendición. Pero Padre, tu pueblo está acá, como también en sus hogares, la gente que nos honra con su sintonía está ahí sintonizando este programa Victoria Espiritual. Y Señor, seguramente que así como nosotros aquí en el templo, ellos necesitarán un toque de tu mano. Yo quiero bendecir a todo tu pueblo presente. Sabemos que aquí ahora no hay tal vez invitados, no hay amigos que nos visitan esta oportunidad, pero queremos bendecir a todo tu pueblo y que tú te encargues de ministrarles con poder y que tú les ayudes a cada uno para dejar todo lo que les impide recibir mayores bendiciones, que ellos lo saben, Señor. Tú se los has hablado, ellos lo sienten, ellos al ver situaciones allí a su alrededor se dan cuenta que eso es lo que les estorba, pero no lo quieren dejar porque les agrada. Hay cosas que nos gustan hacer, Señor, y tú lo sabes. Perdónanos, pero somos sinceros en decirte: esto me llega, esto me agrada, pero Señor, sé que me estorba, quítamelo por favor. Aquí lo entrego ante ti para que tú lo elimines de mi vida, en el nombre de Jesús. Y así sea cada uno prosperado y bendecido, y en sus hogares los que no te conocen puedan abrirte el corazón y decir ahí: usted, estimado televidente, si no conoce de Jesucristo todavía, si nunca antes ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, decirle: Señor Jesús, te recibo hoy como mi Salvador personal. Te entrego mi corazón para que tú lo laves con tu sangre derramada en la cruz del Calvario y me limpies de todo pecado y de toda maldad. Ayúdame, Señor, a serte fiel hasta el final. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, gracias por tu pueblo que ahí en sus casas han orado de esta manera, por aquellos que te están aceptando y recibiendo en su corazón. Tócales y bendíceles y permite que puedan ver la dirección de este templo para, si no tienen dónde congregarse, poder venir acá y estar alabando tu nombre juntamente con todos los santos acá reunidos. Señor, llévanos con tu paz y bendición, ve delante guiándonos, que tu gloria cubra nuestra retaguardia.